muchas gracias por la invitación, sobre todo a la Universidad Andina de Cusco y al grupo de Círculo de Investigación de Seguridad Clínica. Ayer, fue anteayer que dimos una charla con el APERAT sobre el humanismo en Cusco, ¿no? Y conociendo a Mauricio me invitó para hablar sobre pseudociencias, específicamente sobre pensamiento pseudocientífico, que es una propuesta que venimos trabajando hace un tiempo ya, ¿no? A mí hablar del monstruo del lago Ness. Esta es probablemente la fotografía más famosa que dio la vuelta al mundo y causó bastante polémica, ¿no? Porque Ness es un pueblo de Escocia que, donde llueve mucho, no es muy atractivo para el turismo, pero a partir de la historia el monstruo del lago Ness hizo muy famoso. Y hay investigaciones, hay lugares para comprar todo tipo de recuerdos de este monstruo, ¿no? Pero si ven ahí en esta figura, ven que la chupina es más o menos del ancho, ¿no? del monstruo, ¿no? Unas son un poco largas, ¿no? Entonces, ¿qué dice esto acá? ¿Qué dice esta fotografía, ¿no? Que es un objeto muy pequeño, ¿no? Una chupina debe tener unos centímetros de largo. Entonces, a la hora que uno compara las chupinas del lago con la del monstruo, se da cuenta que es un objeto pequeño, probablemente de esta altura, ¿no? Entonces, esta fotografía ya ha sido descubierta que es falsa, ¿no? Probablemente pusieron una especie de flotador con forma de monstruo y le tomaron una foto a contraluz porque la sombra está hacia el lado de ustedes, entonces es muy fácil producir cualquier tipo de imagen borrosa, de baja calidad. Esto no es evidencia científica del monstruo, ¿no? Bueno, han hecho varios estudios en ese lago, por sondas, han buceado, hay tours para ver el monstruo, pero nunca nadie lo ha visto ni lo ha podido encontrar, ¿no? Entonces, ¿podría haber existido algún tipo de dinosaurio? Por ejemplo, este es el pelezosaurio que haya sobrevivido en un lago escocés. Tendría que haber no solamente uno, sino una familia de ellos. Una especie no sobrevive con un solo individuo. Tiene que haber una población de plesiosaurios que se vayan adaptando a vivir en lagos durante millones de años. Puede ser, tal vez, ¿no? Pero la evidencia no apunta a ello, ¿no? Podría ser científicamente plausible, pero no hay evidencia que sustente la existencia de un monstruo como este en un lago escocés, ¿no? Entonces, si dice que es falso, no, si dice que no se tiene evidencias suficientes, ¿no? Y hay un caso un poco más local. ¿Han oído hablar de las momias de Nazca? ¿Sí? Las momias alienígenas humanoides, ¿no? Humanoides de Nazca, ¿no? No quieren llamarlas alienígenas. Ahí hay 3 momias pequeñas que a la hora de que pasan por un escaneo se dan cuenta que son huesos de diferentes animales armados con yeso. Esta es la momia más famosa, la momia María, que le llaman tridáctila, porque tiene 3 dedos en las manos y en los pies, ¿no? Y tiene el cráneo alargado. Entonces el ADN dice que es una momia de esa época. Y el cráneo no presenta modificaciones, alargado en el cráneo. Parece que estaba de moda poner tablillas de alargar el cráneo. Pero ¿qué pasa con las extremidades, con los dedos y con los pies? Si ustedes comparan y ven en la parte superior lo que es una mano humana, que tiene 5 falanges, y la segunda, la figura 12, tiene solamente 3 falanges, que es idéntica o idéntico a los falanges de la momia María, ¿no? Entonces lo que han hecho han cortado el falange 1 y el falange 5, han dejado el 2, 3 y 4 para que parezca que tiene 3 dedos, ¿no? Y han hecho eso con las manos y con los pies. En realidad tampoco podría girar el cúbito y el radio. Entonces es una mano alienígena que no podría conducir una nave espacial porque no tiene la anatomía para hacer ese giro. Entonces es una momia original que ha sido destruida, ha sido cortada y mutilada para venderla como si fuera alienígena, ¿no? Y el responsable es Maussan, que es un periodista mexicano, pero lo que pasó acá es que lo invitaba el Congreso de la República para presentar esos hechos, ¿no? Y es el primer caso de la historia del mundo de la ufología, el primer caso en que un Congreso de la República discute la posibilidad de alienígenas, ¿no? Entonces, bueno, no somos primeros, ¿no?
Bueno, entonces vamos a hablar un poco, eso fue una breve introducción, entre las diferencias entre ciencia y pseudociencia, ¿no? Ustedes probablemente ya saben, esto acá vamos a repasar un poco. La ciencia tiene un enfoque sistemático y sigue el llamado método científico, ¿no? De planteas una hipótesis, de buscas validarla, contrastarla con la teoría, ¿no? Diseñas un experimento, una manera de corroborar esa hipótesis y validas la hipótesis inicial. Y si la hipótesis es validada y replicada por otros científicos, adquiere el estatus de teoría científica. Y además la ciencia utiliza tecnología, ¿no? La tecnología que tenemos a nuestro alrededor es gracias a la ciencia. La tecnología de altavoz, de internet, de proyección. Confiamos que el edificio no se va a caer con un terremoto, que está bien construido. Y eso es gracias a la ciencia. Entonces, la ciencia y la tecnología son dos caras de la misma moneda que se complementan. La tecnología funciona porque la ciencia tendría que ser cierta, ¿no? Y además la ciencia apunta al mejoramiento humano. La ciencia en sí no tiene ética, es una herramienta, es como una tijera que puede ser utilizada para cortar, bordar o para matar a alguien, ¿no? No viene con un manual de ética, es una herramienta para descubrir leyes de la naturaleza y crear tecnología. Por eso es importante que la ciencia vaya acompañada de una ética humanista, ¿no? Para que sea utilizada justamente para mejorar a la humanidad y alcanzar la felicidad más fácilmente, ¿no? En cambio, la pseudociencia intenta hacerse pasar por ciencia, ¿no? Es una ciencia camuflada que utiliza el lenguaje científico para aparentar ser ciencia. Utiliza, por ejemplo, el neuromarketing, ¿no? O el PNL, la programación neurolingüística, que también es una pseudociencia en psicología, que la deben conocer, ¿no? Entonces, utiliza este lenguaje científico, pero a la hora que tú lo examinas, te das cuenta que no sigue el método científico adecuadamente, a pesar de que adopta el vocabulario de expertos y se basa en testimonios, un tipo de evidencia anecdótica que es la evidencia de más bajo nivel de una ciencia, de la evidencia anecdótica. Una evidencia anecdótica no se puede replicar, un milagro no se puede replicar, ¿no? Un milagro no puede ser clasificado como ciencia, primero porque viola las leyes de la naturaleza y segundo porque no puede ser replicado en un laboratorio, ¿no? Fíjense cómo funciona la ciencia. Primero observa la naturaleza, plantea una hipótesis, diseña un experimento, el experimento valida la teoría o la contradice y hay una retroalimentación entre la teoría y la experimentación. Y eso hace que la ciencia progrese. Por el contrario, las pseudociencias no progresan. Y finalmente, idealmente, se puede extraer una ley a partir de ese procedimiento. Por otro lado, tienen que la pseudociencia plantea una observación, se observa algo en la realidad, a partir de ahí se plantea una hipótesis y se pasa directamente a la ley. No hay experimentación, no hay revisión por pares, digamos experimentos a doble ciego, por ejemplo, que tanto el que recibe la sustancia supuestamente psicoactiva como el que la entrega no deben saber si es el placebo o es la sustancia original. Se llama un estudio a doble ciego con control del efecto placebo. Nada de esto hay en la pseudociencia. A ver, siguiente. Acá tenemos otro cuadro. La ciencia, voluntad de cambio ante nueva evidencia. Siempre busca cambiar, invita a la crítica. En cambio, los pseudocientíficos tienen ideas fijas que repiten y que no cambian. No suele haber una evolución en esas ideas, ¿no? La ciencia tiene una revisión por pares estricta, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando planteen su tesis, lo primero que van a hacer es hablar con personas expertas, ¿no? No se lo van a quedar para ustedes mismos, van a ir y buscar a los mejores profesores que tengan y van a intentar contrastar su trabajo de investigación con otros trabajos ya validados y ver si es que lo que plantean ya ha sido planteado antes, entonces no es novedoso, o si no ha sido planteado y completa una de las teorías anteriores. No pueden ustedes plantear una tesis sin un marco teórico. Tienen que revisar toda la literatura y ver si es que a alguien ya se le ha ocurrido o si es que lo que ustedes quieren descubrir ya se ha descubierto antes. Es importante, ¿no? La ciencia invita a la crítica, en cambio las pseudociencias son reacias a la crítica. Y los pseudocientíficos es curioso porque no se rodean de expertos, se rodean de gente inexperta que no conoce de la materia y que se enganchan por una cuestión emocional tal vez, ¿no? Sienten que han descubierto algo que nadie sabe, por ejemplo el terraplanismo, ¿no? Hay gente que piensa que la Tierra es plana y sienten que el mundo entero lo está engañando. Hay una conspiración mundial para intentar creer a todo el mundo que la Tierra es redonda, pero en el fondo la Tierra es plana. Entonces eso te da una especie de, oye,
yo sé algo que nadie sabe, ¿no? Y te sientes distinto, único, ¿no? Yo sé esta verdad que nadie sabe, ¿no? Entonces, de esa manera actúan un poco los pseudocientíficos, ¿no? Los resultados de la ciencia son verificables, apenas yo planteo una nueva teoría a partir de un experimento o una modificación a la teoría preexistente, porque siempre las teorías se van modificando y ajustando con el tiempo. Automáticamente invito a mis pares, a mis colegas, a que intenten invalidar mi trabajo, ¿no? Es importante eso, ¿no? En cambio, a los pseudocientíficos no les interesa la crítica. Es más, si los critican dicen que es una conspiración, que están en contra de ellos, ¿no? Que en realidad tienen la mente muy cerrada, que eso también podría ser cierto. Sí, podría ser cierto, podría ser cierto, pero primero hay que corroborarlo. Y de ahí las mediciones, ¿no? Mediciones precisas a comparación de mediciones volubles si las hubiera. ¿No? A veces las mediciones son escogidas. En la estadística hay varias maneras de presentar un trabajo. Uno puede ajustar las estadísticas, utilizar ciertos estadísticos o recortar el tamaño de la muestra para que dé el resultado que quiero, ¿no? Eso se llama un trabajo sesgado. Aquí hay un par de definiciones importantes. No sé si hablar de Mario Bunge, que es uno de los primeros que investiga ya y escribe libros específicamente sobre pseudociencia. Y él dice que es un cuerpo de creencias y prácticas cuyos cultivadores desean, ingenua o maliciosamente, dar como ciencia, aunque no comparten ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el cuerpo de conocimiento. Entonces, hay pseudocientíficos que sí se la creen y sí piensan que están haciendo ciencia, y otros que no se la creen, pero lo hacen por estafar. Entonces, hay que diferenciar ahí entre esos dos tipos de pseudocientíficos, creo, ¿no? Y una definición más actual de Angelo Fase, con el que justamente estoy trabajando ahora en una prueba para medir pensamiento antivacunas en el Perú. Hemos tenido unos problemas con el colegio médico, parece que no quieren saber cuántos médicos antivacunas hay, ¿no? Pero Angelo Fase es el primero que diseña la primera escala para medir creencias pseudocientíficas. Y tiene esta definición, ¿no? Los promotores de las pseudociencias recurren a diversos mecanismos psicológicos y críticas al sistema para impostarlas con conocimiento científico e incrementar su aceptación social. Así las pseudociencias intentan mostrar como ciencias partiendo de propuestas y enunciados específicos e inadecuados. Entonces se hacen pasar como ciencia, intentan adoptar los conceptos que les interesan para armar una teoría que tenga cierto sentido común para la mayoría de las personas y la presentan como ciencia, y a partir de ahí buscan lucrar con charlas o libros o inclusive tecnología, ¿no? Esa es una pregunta abierta, ¿no? Claro, porque muchos dirían los pseudocientíficos son siempre estafadores. Pero yo creo que no, que también hay pseudocientíficos que se la creen, que piensan que están curando a las personas, que piensan que hacen un bien. Acá está Angelo Fase, pueden seguir su trabajo, que es de la Universidad de Valencia y de Salamanca, doctor en filosofía. Tiene varios trabajos, el más importante es pseudo-R, que mide creencias pseudocientíficas, ¿no? Acá hay unos indicadores del pseudo-R, por ejemplo, memoria celular, ¿no? O también le llaman memoria del agua. Esto fue hecho por un japonés que tomaba fotos de cómo el agua se cristalizaba, y él decía que cuando insultaba al agua o le decía cosas feas, los cristales salían deformes. Y si le decía cosas bonitas, los cristales se organizaban en patrones simétricos, ¿no? Claro, de ahí se dieron cuenta que en realidad lo que pasaba es que él había seleccionado las fotografías que les convenían, nada más, ¿no? O sea, la famosa memoria del agua. El término del agua se utiliza, por ejemplo, en esas pseudociencias de las pirámides, ¿no? Le llaman el agua piramidal. Hace poco en la Universidad de Lambayeque aprobaron un proyecto para producir y medir los efectos del agua piramidal. El agua piramidal es un agua que tú pones abajo de una pirámide y por un tiempo hasta que capta la energía cósmica universal y se carga energéticamente, y eso lo puedes utilizar para todo. Te la puedes tomar, cura el orzuelo, etc., ¿no? La puedes usar por un montón de cosas. El misticismo cuántico, ¿no? La mecánica cuántica es una ciencia compleja, no bien entendida, y contra más compleja y menos entendida, mejor para las pseudociencias, ¿no? Entonces utilizan los conceptos de mecánica cuántica para vender terapias que no funcionan, ¿no? La sanación cuántica es una terapia que aplican varios psicólogos, inclusive con títulos, ¿no? La sanación cuántica, no piensen que pueden alinear los cuantos de energía.
La ley de la atracción, seguramente no voy a hablar del documental El Secreto. Yo me acuerdo que un profesor mío me lo dio para que lo pusiera en clase y yo no lo había visto antes y cuando lo vi me dio vergüenza ajena, porque ¿cómo puedo yo decirle esto a mis alumnos, ¿no? La ley del secreto es una ley no científica que dice que uno atrae lo positivo, ¿no? Si uno piensa en positivo, atraes lo que es positivo. Y si uno piensa en negativo, atraes lo que es negativo, ¿no? Entonces, si quieres irte de viaje, piensa que quieres viajar a París y si piensas todos los días que quieres viajar a París, el día de mañana tu papá te va a regalar un billete para ir a París, ¿no? O sea, no hace falta más que pensar para cambiar la realidad. Y eso no es cierto. Uno puede pensar muchas cosas y la realidad no cambia, ¿no? Entonces habíamos hablado de qué es la ciencia, qué es la pseudociencia, qué son las creencias pseudocientíficas, con Angelo Fase, que es el primero que elabora escala para medir creencias pseudocientíficas. Y en ese momento yo pensé con un par de colegas que sería interesante crear un instrumento para medir pensamiento pseudocientífico. No solamente una lista de creencias, sino un tipo, una manera, un estilo de pensar característico de las pseudociencias, ¿no? Entonces, ¿cómo piensa? ¿Cómo estructura el pensamiento un pseudocientífico, ¿no? Investigando la literatura, descubrimos que las pseudociencias estaban relacionadas al pensamiento mágico, al pensamiento errado, que ahí lo vamos a definir, y al pensamiento caco-científico, que es un concepto que acuñamos para esta investigación. Ahí tiene el link del paper, si lo quieren revisar. Entonces, ¿cómo definimos pensamiento pseudocientífico, ¿no? Es un estilo de pensamiento que te hace percibir o creer en una pseudociencia. Una pseudociencia es una doctrina que se presenta como legítima, pero que no lo es. Tiene que ver con lo que veremos más adelante, el analfabetismo científico. Uno puede ser alfabeto y poder saber leer y escribir, pero otra cosa es tener los conceptos suficientes para movilizarse y entender un paper científico, por ejemplo, ¿no? Es importante reconocer que el pensamiento pseudocientífico no incluye toda creencia supersticiosa. No incluye al chamán que está haciendo unas técnicas, no sé, te puede pasar el cubo o el huevo para quitarte el susto. Ellos no deberían ser clasificados como pseudocientíficos, salvo que hay un interés de parte de ellos para utilizar elementos científicos, ¿no? Igual un cura utiliza el pensamiento mágico, utiliza la creencia en lo sobrenatural. Dios y los ángeles son entes sobrenaturales, pero no por eso son pseudocientíficos. Un cura no utiliza las ciencias para validar sus creencias. Entonces no se le puede clasificar como pseudocientífico. Es importante tener un buen criterio de demarcación, ¿no? Para que uno sea pseudocientífico tiene que pretender ser científico, pero a la hora de examinarlo bien, en realidad no es ciencia. Y también hay que distinguir eso de la protociencia. Entonces tienen creencias científicas, creencias pseudocientíficas, protociencias, que son ciencias que aún están en maduración. Por ejemplo, muchos dicen que la psicología es una protociencia. Pero una protociencia no es una pseudociencia. Es importante saber. Una pseudociencia nunca se va a convertir en ciencia. De arranque está vetada. Desde el principio no comienza bien, no establece bien el método. Porque tú puedes seguir el método científico y no tener ningún resultado, tener resultados muy, muy pobres. Pero si lo sigues bien, no puede ser clasificado como pseudociencia. Pensamos que tiene esas dimensiones. El pensamiento mágico, el pensamiento sesgado y el pensamiento caco-científico. También hay otros tipos de pensamiento, que es el pensamiento protocientífico y el extracientífico. El extracientífico es cualquier cosa que no sea científica, ¿no? Abarca todo el universo. Dentro del pensamiento mágico, eso fue desarrollado por Fabrizio López, tenemos la creencia en lo sobrenatural. Y él identificó tres factores o tres subdimensiones que le parecieron interesantes, ¿no? El antropomorfismo, ¿no? La asignación de características humanas a eventos. Por ejemplo, cuando un niño camina y se tropieza con una silla, ¿no? Diría que la silla es mala. Entonces, le asigna voluntad a la silla, ¿no? O cuando vestimos a nuestros perritos, ¿no? Les ponemos gorritos, o les cantamos Happy Birthday, ¿no? Les cantamos un Happy Birthday a nuestro gato, ¿no? El gato no va a apreciar o no se va a enterar que es una celebración de su cumpleaños, ¿no? Entonces nosotros a veces pensamos que unas características humanas aplican también a otros animales,
y a otras cosas inclusive, ¿no? La ley del contagio, por ejemplo, ¿no? Hicieron un experimento al respecto, ¿no? Si yo les digo, ya, mira, esta chaqueta es de una mano, ¿no? Está a 20 soles, ¿no? Entonces, es muy barata, ¿no? Pero si yo les digo que esa chaqueta perteneció a Ted Bundy, que es una asesino en serie, por ejemplo, ¿no? O a Adolf Hitler, ¿no? Ustedes automáticamente van a decir, uy, no, sácamela acá, ¿no? No me la quiero poner, ¿no? O de repente tienes un vaso que utilizas para colectar heces, digamos, ¿no? Y de ahí puedes lavar el vaso y seguir usándolo, ¿no? ¿O no? La mayoría de gente dice que no. No usa un vaso que ha contenido heces, porque está contaminado, ¿no? Pero molecularmente no va a quedar ni una sola molécula del excremento en esos vasos. Tú lavas bien el vidrio y no va a quedar nada, ¿no? Pero igual tenemos esta idea, ¿no?, de que tú estás en contacto con alguien y te contagias, ¿no? Entonces, esa idea no está basada en ciencia, porque tú puedes limpiar un elemento lo suficiente para quitarle todo elemento de contagio, ¿no? No es un contagio de por vida, ¿no? También está la ley de similitud. Indica que dos entidades se parecen, deberían resonar igual a los mismos estímulos, ¿no? El pensamiento errado, bueno, no voy a leer todo, pero más o menos, porque es un día, igual yo les puedo entregar estas diapositivas con una biografía adicional si quieren ahondar en el tema. Pero el pensamiento errado es el segundo elemento del pensamiento científico, que es la incapacidad de formar argumentos lógicos. Entonces, si es una persona que tiene problemas en argumentar lógicamente, que cometes falacias lógicas, ¿no? Por ejemplo, la falacia ad hominem, ¿no?, que tú no atacas al argumento, sino atacas a la persona. Es probable que también te equivoques científicamente, ¿no? Y también hay los sesgos cognitivos, ¿no? Los sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es, por ejemplo, el sesgo de confirmación. Cuando tú tienes un estudio y quieres validar, digamos, que los alcohólicos son más sociables que los que no son alcohólicos, digamos. No parte de esa hipótesis, ¿no? Entonces vas a buscar información en Internet que confirme tu teoría, ¿no? Entonces vas a hablar, por ejemplo, de Christopher Hitchens, que era alcohólico, o de Bryce Echenique, que aparentemente era alcohólico y escribía muy bien. Entonces, claro, él escribía muy bien porque era alcohólico, ¿no? Entonces vas a intentar recuperar esos ejemplos que te sirven para validar tu hipótesis, ¿no? Eso se llama el cherry picking, ¿no? El agarrar y escoger únicamente las cerezas o las cosas que te interesan y te olvidas lo demás. También se habla de data mining, ¿no? Yo quiero validar tal cosa y lo googleo en Internet y voy a encontrar siempre algún estudio que valida mi punto de vista. Y solamente recojo estos estudios y amo mi biografía. Eso no es la manera correcta de hacer una investigación. Lo que uno debe hacer es revisar las posturas a favor y en contra de mi planteamiento y ponderarlas. No solamente buscar lo que esté a favor. Eso sucede también con los pseudocientíficos. Los pseudocientíficos se rodean de gente que valida su teoría. Se elimina de criticarlas y ya no entra al seminario, ¿no? Es típica, ¿no? Después tenemos al pensamiento caco-científico, ¿no? Caco significa mala ciencia. Es un conocimiento científico que ha sido tergiversado o mal comprendido. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la luna afecta a la personalidad? Cuando hay luna llena, supuestamente hay más violencia, hay más crímenes, por ejemplo, ¿no? Y un estudio en Estados Unidos interesante, un estudio ex post facto, ¿no? Comenzó a correlacionar los días que había luna llena con los informes policiales. Y se dieron cuenta, porque claro, si luna llena, la luna te lleva a la violencia y a volverte lunático, de ahí viene la palabra lunático, de luna, ¿no? La gente pensaba en la Edad Media que la luna hacía que la gente se vuelva loca. Y esta creencia ha continuado en la actualidad, ¿no? Pero a la hora que hacen un estudio sobre los momentos que hay luna llena, que son 2 o 3 días al mes, y los momentos en que no hay luna llena, no hay un incremento de los reportes policiales durante la luna llena, ¿no? Pues, por lo tanto, si no hay correlación, no puede haber causalidad, ¿no? Después tenemos que hay una incomprensión de la metodología, las observaciones y la teoría. La luna afecta las mareas. Las mareas están hechas de agua. El cuerpo humano está hecho de 70% agua. Por lo tanto, la luna tiene que afectar también el cuerpo humano.
¿no? Es una falacia en realidad, ¿no? Porque para que haya marea tiene que haber una extensión de agua muy larga, porque lo que sucede es que en un lago o en un océano hay marea, porque la luna jala gravitatoriamente al agua en diferentes puntos, pero tienen que estar muy alejados unos del otro para que haya una diferencia y un movimiento de aguas. Dentro del cuerpo humano no hay mareas. No hay mareas en una batea ni en el water. ¿Por qué? Porque el tire diferencial gravitatorio es tan cercano que no hay diferencias. Tiene que haber extensiones de varios kilómetros para que haya mareas, ¿no? Claro, aparentemente utiliza información científica, pero uno se da cuenta que es una falacia. A no hablar de que uno solamente utiliza el 10% del cerebro, ¿no? De esa película de Lucy, ¿se acuerdan? ¿Es eso cierto? O sea, que si desarrollamos el 20%, el 30%, pues vamos a ser más inteligentes, ¿no? Bueno, temo aguarles la fiesta, ¿no? Pero todo el mundo utiliza el 100% del cerebro. Desde los más inteligentes hasta los menos dotados utilizan el 100% del cerebro. Una neurona tiene que estar en actividad. Tiene que estar en actividad con impulsos nerviosos, si no se muere. No hay neuronas que no tienen impulsos nerviosos, ¿no? Entonces, no tiene que ver con el porcentaje de cerebro que se usa, sino tiene que ver con las ramificaciones y las conexiones y la estructura cerebral, no con el porcentaje de cerebro que se usa. Lo que sí, uno podría decir que a más conexiones, más inteligente, pero eso del porcentaje del cerebro es engañoso. Entonces, hay ese tipo de cuestiones, ¿no? Utilizan la información científica, toman algún mito popular científico, como el 10% del cerebro o que la luna afecta la personalidad, y ven la manera de utilizar elementos científicos y lanzar algo que no es plausible y que ante el ojo experto no es cierto, ¿no? Aquí tenemos algunos indicadores de pensamiento cacocientífico, ¿no? Cada ciencia tiene su pseudociencia, ¿no? Tenemos que la pseudoarqueología o arqueología fantástica, como la que acabamos de ver, la del monstruo en el lago Ness. Tal vez han oído hablar de otra, la de Pie Grande, ¿no? Que es muy interesante porque, claro, uno se podría preguntar, ¿podría haber sobrevivido algún homínido, primo hermano del Homo sapiens, en alguna parte de Norteamérica? ¿Podría haber sucedido? Tal vez. Pero tendría que haber una población de homínidos. Digamos que los Neandertal, claro, se sabe que no llegaron los Neandertal a Norteamérica, pero digamos que pudieron cruzar el estrecho de Bering y llegaron a Norteamérica y tienen una comunidad que vive ahí, ¿no? Pero nadie ha encontrado un solo hueso, un solo cuerpo. Pero sin embargo hay un museo famoso del Pie Grande, que tienen, por ejemplo, pelaje, ¿no? Que supuestamente tiene fotografías, ¿no? Y todo eso. Pero a la hora que se analiza esos elementos se dan cuenta que el pelaje es de un bisonte y no es de un ser humano, ¿no? Entonces es un museo puramente anecdótico, ¿no? Después tiene la pseudobiología. La pseudobiología más conocida y creo que la más peligrosa es el creacionismo. ¿Han oído hablar del creacionismo? El creacionismo está basado en la literalidad del Génesis, ¿no? Dice que el universo tiene 10.000 años de antigüedad. El universo, ¿no? Pero los demás científicos dicen que la agricultura recién aparece hace 10.000 años. En Caral comenzó hace 5.000 años, por ejemplo, ¿no? Pues claro, un universo de 10.000 años es muy poco, ¿no? Hay estrellas que están a miles de años luz, galaxias que están a millones de años luz. Entonces, ¿en qué tiempo? O sea, no hubo el tiempo suficiente para que esa luz llegue a la Tierra si el universo es muy corto. Pero ellos dicen que en realidad que lo que dice Adán y Eva es cierto. Esos son los evangelistas, no los católicos. Los católicos tienen una exégesis para la Biblia, o sea, interpretan la Biblia de una manera. Los católicos sí creen en la evolución y sí creen en el Big Bang. Lo que ellos dicen es que en algún momento el primate obtuvo el alma, ¿no? Y ahí fue, si quieres, Adán, ¿no? No, pero ¿en qué momento el primate obtuvo alma? Tenían los Neandertal alma, tenían el Homo florensis, el Homo decinovan, que usaban ropa, lenguaje, tenían cultura, inclusive enterraban a sus muertos. ¿Tenían ellos alma? ¿O solamente con el Homo sapiens? Eso ahí todavía no se ha zanjado, ¿no? Entonces, el creacionismo es la pseudociencia de la teoría evolutiva. Tenemos la pseudoepistemología,
que tienen una concepción errada del método científico, ¿no? Por ejemplo, los pseudoepistemólogos pueden pensar que la ciencia es exacta, al 100%, y que no se puede equivocar, ¿no? Cuando en realidad la ciencia no puede afirmar nada al 100%. O sea, siempre hay gradientes de confianza en algo. En la física la confianza es mayor para los experimentos físicos. En psicología el nivel de confianza es menor por la complejidad del tema, que es la conducta humana, ¿no? Entonces hay diferentes niveles de confianza para diferentes ciencias, pero nunca al 100%. Y también eso que se sabe también puede cambiar. Entonces los pseudoepistemólogos dicen que la ciencia, una vez que la descubre, no cambia nada. Eso también es falso. Después tienen la pseudofísica. Hemos hablado del misticismo cuántico, por ejemplo. Después tienen la pseudomedicina, como las que aparecieron durante el COVID, ¿no? El agua arracimada, ¿se acuerdan? Por ejemplo, hay gente que dice que las mascarillas no funcionan, ¿no? ¿Se acuerdan de la ivermectina? Que tomaban ivermectina, ¿no? Algunos canales de televisión fomentaban la ivermectina. Eso no es cierto, pues es un antiparasitario y no hay ninguna investigación que relacione la ivermectina con una mejora del COVID. Pero el Estado, el Ministerio de Salud, se dejó llevar por un grupo de pseudocientíficos que querían vender ese producto. ¿Por qué? Porque querían hacer negocio y compraban una cantidad inmensa de ivermectina para repartir de manera gratis. Fue una estafa en realidad, ¿no? Fue una estafa para el Estado. La ivermectina nunca sirvió para el COVID. Tenemos la pseudopsicología, bueno, ahí tienen varias, tienen PNL, el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han enamorado del psicoanálisis? ¿Alguna vez, no? A mí me encantaba el psicoanálisis, yo me compré las obras completas de Freud con mi primer sueldo, me acuerdo, ¿no? Y todavía sigo leyendo a Freud, ¿no? Pero no sigue el método científico. ¿Cómo tú puedes corroborar o siquiera operacionalizar el complejo de Edipo? Porque todo concepto psicológico tiene que ser operacionalizado. Tiene que haber una manera de medirlo y comparar. Tú tienes 50% del complejo de Edipo y el costado tiene 70%, ¿no? El psicoanálisis no hace ningún esfuerzo por medir los conceptos. Están completamente aislados de lo que sucede en las neurociencias. Lo contrario pasa con la psicología cognitiva y conductual, que están siempre al tanto. Este cuadro lo voy a pasar también rápidamente, lo pueden ver si quieren en el paper, que el pensamiento pseudocientífico incluye al pensamiento científico, el pensamiento mágico y el pensamiento errado. Pero hay pensamiento mágico que no es pensamiento pseudocientífico. El cura que habla del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? O que te confiesa, ¿no? Y que asume que hay algo sobrenatural ahí, que cree en los milagros, ¿no? Y que no se mete con la ciencia. Entonces, ese es pensamiento mágico, pero no es pensamiento pseudocientífico, ¿no? Igual pasa con el pensamiento errado. El pensamiento errado también. Hay gente que comete falacias a la hora de explicar, no argumenta bien, pero aún así tiene la ciencia bastante en claro y no comete pensamiento pseudocientífico. Y ahí tenemos el pensamiento extracientífico, que es todo lo que no está incluido ahí. Acá hay algunos reactivos que ya hemos hablado, ¿no? La energía oscura puede ser una explicación para el avistamiento de fantasmas. ¿Alguien sabe lo que es la energía oscura? ¿O la materia oscura? La energía oscura es la responsable de la expansión acelerada del universo. Nadie sabe qué cosa es, por eso que le dicen energía oscura. Aparentemente el universo está expandiendo y acelerando, cuando debería pararse y comprimir. Parece que hay otros universos que lo jalan, ¿no? Pero nadie sabe exactamente por qué. Pero bueno, como es una palabra para un nombre que algunos científicos no conocen bien, lo utilizan. Ah, claro, entonces la energía oscura tiene que ver con los fantasmas, ¿no? Como es algo que no se puede detectar, entonces encaja perfecto con esto de los fantasmas, ¿no? La teoría evolutiva no está completa porque aún no se ha llegado al eslabón perdido, ¿no? ¿Quién cree en eso? ¿Cuál es el eslabón perdido, no? O sea, no se sabe cada antepasado de la cadena evolutiva, pero no sabemos qué pasó entre padre, hijo, abuelo, ¿no? No conocemos el encadenamiento exacto. Lo que encontramos son fósiles, y los fósiles son como puntos en un diagrama. Entonces tú unes los puntos y más o menos tienes la imagen completa. Pero nunca se va a poder encontrar el eslabón perdido. ¿Por qué? Porque la mayoría de eslabones están perdidos. La mayoría de especies no fosilizaron o nunca se van a encontrar y no se van a conocer. Pero aún así como tú agarras el periódico y puedes dibujar una figura a partir de pocos puntos, igual la teoría evolutiva puede sacar la imagen completa a partir de unos eslabones en diferentes momentos de la historia.
Bueno, esas dos ya la hemos visto. Y la última, la forma del rostro de las personas está relacionada con su personalidad. Esa es la llamada morfopsicología. Tengan cuidado, hay muchas morfopsicólogos allá afuera, como la doctora Cifuentes, que escribió un libro sobre el asunto, y que siempre sale en los canales de televisión hablando del rostro de los candidatos, ¿no? Y dice cosas evidentes, ¿no? Dicen que, bueno, este candidato es así o asá, pero tiene que ver con la historia del candidato, ¿no? Entonces no hay ninguna razón para que indique que la forma del rostro tiene que ver algo con tu personalidad. Bueno, de manera de conclusión, la anterior fue unos datos estadísticos del TPP, del test de pensamiento científico, que los pueden obtener si quieren. Pero vamos a hacer un pequeño resumen para pasar a las preguntas. Primero hemos hablado sobre la diferencia entre ciencia y pseudociencia, después hemos hablado del pensamiento pseudocientífico, de ahí las diferentes dimensiones que hay en el estudio, la diferencia entre el pensamiento pseudocientífico y el pensamiento extracientífico. Hemos presentado algunos reactivos de cómo se puede medir este tipo de pensamiento y al final hemos presentado los resultados de análisis factorial, que los podemos poner en pantalla si quieren, pero que creo que sería un poco denso hablar sobre eso, ¿no? Me gustaría más bien pasar a las preguntas. Gracias.